Le queremos dar la bienvenida a todos los que se están conectando. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias sobre todo, Juan Pablo, por estar hoy día con nosotros. Y bueno, como saben, estamos en nuestra Semana de la Cultura China, en su versión número 14, y esta es nuestra cuarta sesión de la semana, y tenemos integración cultural en Pacific Hydro Chile, construcción de una cultura de armonía. Y en esta presentación estamos con Juan Pablo Villanueva, gerente de recursos humanos, asuntos corporativos y comunidades de Pacific Hydro Chile. Él nos va a relatar los desafíos de co-construir un espacio entre China y Chile, además de destacar la forma en que la compañía avanzó en una cultura de armonía que ha permitido avanzar en un lenguaje y cultura común entre Oriente y Occidente. Aquí nos estaba adelantando por interno que tiene hartas cosas súper entretenidas que contarnos, así que Juan Pablo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Ya, pues muchas gracias. Bueno, nosotros antes de partir, y creo que es importante destacarlo, nosotros llevamos 6 años trabajando con China directamente. Nosotros fuimos adquiridos como empresa hace 6 años por SPIC, SPIC, que es una compañía de energía en China estatal, ¿ya? Así que ha sido un periodo bien interesante, muy bueno, muy entretenido, muy inesperado para todos, y hoy día les quiero comentar un poco cómo ha sido la experiencia y contarles también un poco cuál es el enfoque que nosotros tuvimos, lo que hay detrás de lo que hemos hecho, y comentarles también cómo ha sido en la práctica este proceso de integración. Así que voy a proyectar antes de, para partir, para que tengan un poco idea de quiénes somos primero, y después comentarles sobre cómo ha sido la integración, ¿ya? Así que Buenísimo. cuéntenme ahí si estamos. Se ve perfecto. Adelante entonces. Démosle. Bueno, les voy a contar brevemente primero quiénes somos, muy brevemente, también cómo hemos definido nuestro valor y comportamiento, y cómo hemos ido enfocando el trabajo con nuestros compañeros de China, ¿ya? Bueno, nosotros somos una empresa de desarrollo y operación de energía renovable. Tenemos 1 gigawatt en Chile, en Australia y Brasil, y en el minuto que nos compró la empresa en Chile, compró todos los países. Así que también australianos y brasileños han estado en este proceso de integración. Nosotros en Chile estamos desde el 2002, tenemos 3 centrales operando ahí en el Valle del Cachapoal. Tenemos un parque eólico operando en la región de Coquimbo, que seguramente por ahí lo tienen que haber visto cuando van camino al norte, ahí donde hay un sector de aspa eólica, de proyectos eólicos funcionando, ahí nosotros estamos, ¿ya? Ahí son 4 empresas que están presentes en 5 parques, ¿ya? Y además tenemos 2 centrales en la cuenca del Tinguiririca, a la altura de San Fernando, que somos dueños en un 50%, y la otra mitad es de Statkraft, que es una empresa también estatal noruega, ¿ya? Así que ahí también hemos tenido también experiencias de integración con gente de Noruega, ¿ya? Nuestros proyectos reducen 1,5 millones de toneladas de gas invernadero, y como yo les comentaba, el 2016 nos adquirió SPIC, y desde esa fecha hasta ahora hemos estado trabajando en conjunto con ellos, ¿ya? SPIC en China es uno de los mayores generadores de energía, de los 5 mayores. Para que ustedes tengan una idea del tamaño, son 127.000 empleados, tienen 160 billones de dólares en activo, y tienen una capacidad instalada de 151 gigas, ¿ya? Y 75 de los cuales son renovables, ¿ya? Esta empresa, para que tengan una idea de la dimensión, es más o menos 7 veces la capacidad de energía de todo Chile, ¿ya? Así que estamos hablando de volúmenes muy grandes, ¿ya? Sin embargo, la importancia de China, la importancia que le ha dado a Chile, es que nosotros vamos a ser uno de sus primeros proyectos de internacionalización en el mundo occidental, y particularmente en Chile vamos a ser la plataforma con la cual quieren crecer en Latinoamérica, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, ustedes seguramente se habrán dado cuenta que no están llegando empresas chinas
en forma continua en Chile, cada día son más y cada vez nos vamos a tener que trabajar más integrados con ellos y creo que para nosotros, entre comillas, hemos sido los primeros y podemos contarles una buena experiencia, ¿ya? No tiene bastantes prejuicios y justamente eso es lo que hoy día les queremos contar, ya que hay muchas diferencias, pero son bastante superables en su mayoría, ¿ya? Nosotros además, de los proyectos que tenemos en operación, que están ahí en verde, tenemos proyectos en partir construcción el próximo año. Tenemos 2 proyectos en el norte, estamos ampliando ahí la zona geográfica, la región de Atacama. Hay 2 proyectos solares, hay otro proyecto eólico en la 4ª región, y hay otro proyecto solar también acá cerca de Santiago, ¿no? Entonces, vamos a triplicar nuestra capacidad. Si ustedes ven los tamaños, hoy en día es mucho más fácil construir grandes proyectos de lo que era antes, ¿no? Antiguamente uno hacía centrales de pasada que se demoraban 4 años en construcción, y para alcanzar 100 megas, y hoy día se pueden construir 300 megas en 1 año y medio, entonces mucho más eficiente, ¿ya? Así que tenemos un proyecto importante de crecimiento en Chile y probablemente también nos estemos yendo a otros países de la región en un futuro cercano. Así que, y todo esto ha sido respaldado por nuestra empresa madre, digamos, que está en Chile. Y les voy a contar cómo esta empresa y qué ha ido pasando un poco con China, ¿ya? Nosotros hicimos una primera definición de nuestros valores, que ahí no voy a entrar en detalle, pero estos valores lo que hicimos fue construirlos con las personas, no fueron valores, digamos, diseñados e implementados por la alta gerencia, sino que fue al revés. Nosotros le preguntamos a la gente cuáles eran los valores que creían ellos que tenía esta compañía y cómo estos valores se hacían presentes en el día a día. Y así construimos nuestra declaración de valores con las personas en estos 7 valores que ustedes ven acá, las cuales también forman la palabra calidad, porque también es uno de nuestros principales ejes, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado con estos valores? Porque uno podría decir, bueno, cuando los compraron, China cuestionó algo, cuestionó un poco la forma de trabajar, cuestionó un poco los valores que tenían, pero no ha sido para nada así, ¿ya? Nosotros seguimos manteniendo una cultura muy positiva, digamos, que la teníamos desde antes, muy abierta, muy flexible, muy de puertas abiertas de verdad, con pocos niveles organizacionales, y desde ese punto de vista, la relación con China no ha cambiado la forma en que nosotros hemos trabajado. Ellos sí han sido un gran aporte en toda el área técnica, en toda el área procedural, y ahí sí nos han hecho un aporte muy relevante, porque una empresa que allá ya tiene todas las tecnologías, digamos, de generación de energía, ellos tienen energía hidráulica, eólica, son gigantes, tienen baterías hoy día, tienen electromovilidad, o sea, tienen muchas cosas que aquí están recién partiendo, ¿ya? Y en China ya llevan 10 años, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista técnico han sido un gran aporte, ¿ya? Y por otro lado, nos han permitido seguir trabajando con los valores también que nosotros tenemos, ¿ya? Y hemos ido integrándonos, hemos ido conversando estos valores con ellos, y hemos también asumido para Speak y para los chinos el concepto de armonía, ¿ya? Ellos hablan mucho de su cultura de armonía y en general tiene que ver más que con esto de llevarse bien, de ser, digamos, armónico como uno lo podría entender acá. En China tiene mucho que ver cómo las partes de una organización se relacionan entre sí, aceptando que hay estamentos diferentes, aceptando yo les diría la estructura de la organización, aceptando cómo una organización se divide sus trabajos, se planifica, y lo importante en esta cultura de la armonía es que cada uno haga lo que tiene que hacer en su rol, ¿ya? Y eso tiene que ver, como dice aquí, con el equilibrio no igualitario, ¿ya? No es que armonía seamos todos iguales, no. Acá
por el contrario, lo importante acá es que cada uno sepa lo que tiene que hacer y sepa un poco cómo tiene que ser la relación en función de lograr los objetivos de la empresa, ¿ya? Entonces, eso es el concepto un poco de armonía que hemos estado trabajando con ellos, y así una relación en el sentido de integración de este valor en nuestra estructura, en nuestra forma de hacer las cosas, ¿ya? Yo recuerdo una vez que haciendo un ejercicio con compañeros de distintos países, peruanos, australianos, chinos, chilenos, hicimos un ejercicio con unas cartas. Uno tenía que ordenar qué es lo que a uno lo motivaba más en el trabajo. Entonces había cartas que decían capacitación, relaciones interpersonales, etc. Digamos, uno tenía que ordenar cuáles eran las cartas que más te representaban en lo que te motiva en el trabajo. Y justamente en relación a este concepto, me llamó la atención que nuestro compañero de China puso en primer lugar, y como que lo apartó, ¿ya? Del resto, eran nueve, digamos, cartas, había 9 elementos que ordenar. Él puso uno solitario como en primer lugar y después puso el otro, ¿ya? Después puso la motivación personal, el entrenamiento, el crecimiento, la relación interpersonal. Y lo primero que puso fue la estructura, ¿ya? Y yo creo que eso dice harto de la cultura china, porque estructura quiere decir la participación de un individuo en un todo, la importancia de la comunidad, la importancia del colectivo, ¿ya? De que primero uno tiene que centrarse en mantener esta armonía en el colectivo, ¿ya? Y después vienen las otras cosas, ¿ya? Entonces, es un poco, por ejemplo, un tema que uno tiene que entender de China, ¿ya? De que para China el colectivo, el grupo donde yo pertenezco y las normas que lo rigen es lo más importante, ¿ya? Más que la individualidad, ¿ya? Y eso es una de las cosas que también quiero mostrarles un poco ya más adelante. Pero ahí lo vimos en concreto, lo vimos en la realidad como lo entendía un chino, la importancia que tenía para él este concepto, ¿ya? De ser parte de un todo mayor. Y ese todo mayor es el que ordena el resto de las cosas. Y acá, bueno, hay una pequeña explicación en cómo todos estos valores que nosotros tenemos de alguna manera se supeditan a este concepto de armonía que les estaba explicando, ¿ya? Y tiene que ver eso, con mantener un equilibrio de trabajo, trabajando en equipo, incorporando diferencias, pero siempre con esta visión del todo, ¿ya? Y mantener un equilibrio también social, económico y medioambiental, o sea, tener como se dice hoy día, como un ecosistema equilibrado que tiene que ver también con esta forma de mirar el trabajo, ¿ya? Ahora, les voy a contar un poco cómo nosotros fuimos abordando esta integración, que no fue fácil, ¿eh? Que igual las primeras veces uno queda bien perdido, no sabe a quién hablarle, cómo hablar, y eso es importante señalarlo, ¿eh? No ha sido un camino así de facilidad, pero es un camino de bastante perseverancia, pero que rinde bastantes frutos. Entonces veamos un poco cómo fuimos entendiendo estas diferencias culturales, ¿ya? Habían un montón de cosas, un montón de hábitos, o sea, por ejemplo, había muchas cosas que es difícil entenderlas. Por ejemplo, que a veces uno veía a nuestros compañeros chinos durmiendo siesta, un corto, digamos, después del almuerzo, que es algo que allá es más o menos común. El tema del manejo de los correos electrónicos también, los tiempos en que te responden, quién te responde el correo, a quiénes copian, que eran muchas sorpresas para nosotros, porque muchas veces había mucha incertidumbre, los correos no se respondían en los plazos que uno esperaba, y uno podría interpretar muchas cosas, podría decir, pucha, nos están pescando, no fue importante, etcétera, pero más no tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver, y lo vamos a ver un poco más adelante,
el concepto de tiempo que se maneja en China es distinto, ¿ya? Y eso hace que uno lo interprete de otra manera cuando lo entiende, ¿ya? Y así, hay un montón de elementos que nos fuimos encontrando en este camino. Nosotros a veces pedíamos, por ejemplo, un organigrama, que nos mandaran el organigrama de cada área, pero en general nos mandaban listas de personas, ¿ya? Porque para ellos los organigramas son mucho más móviles, ¿ya? No son tan estructurados y tan fijos, ¿ya? Sino que en el fondo se van estructurando en la medida que van saliendo diferentes trabajos, ¿ya? Los plazos, por ejemplo, en China para comprar pasajes, en general ellos los compran el minuto antes, el día antes, no tienen esta idea de comprar algo tan anticipado, porque el concepto de ellos es que las cosas pueden ir cambiando en el camino, ¿ya? Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo son tan poco planificados? Pero es que no es eso. Es entender, es una interpretación distinta a la realidad, ¿ya? Entonces, lo que les quiero un poco contar con eso es que cuando uno quiere manejar diferencias interculturales, lo primero que tiene que pensar es que la cultura de uno se ha construido en base a tu propia historia, a tus propios hábitos alimenticios, a tu manera de relacionarte con tus papás, tus colegios, el lugar donde naciste, tus vecinos, etc. Tú construyes tu realidad en función de tu historia, ¿ya? Así como en China se construyen historias que tienen otro bagaje, otro tipo de funcionamiento, ¿ya? Y es muy distinto al occidental. Entonces, acá lo primero que uno tiene que ver, y si ustedes se fijan en este cuadro, es reconocer y aceptar las diferencias. Es decir, lo primero que yo tengo que decir es que hay diferencias y somos distintos, ¿ya? Hay de repente gente que dice, no, si no somos tan distintos, si en realidad más o menos lo mismo. Eso es ignorar las diferencias, ¿ya? Eso no es verdad, ¿ya? Somos distintos. Y uno acá, ¿no es cierto?, en el número 2, uno puede decir, sí, pero es que no se planifican, es que cómo duermen después, es que por qué se demoran tanto en respondernos, por qué copian a gente que no estaba involucrada al principio. Bueno, todas esas cosas son las que uno tiene que ir entendiendo y tratando de entender el por qué ocurren, ¿ya? Y en el minuto que ya uno reconoce y acepta la diferencia, bueno, uno puede ir adaptándose y haciendo un camino que de alguna manera es progresivo y que uno va entendiendo que la cultura es un proceso que se va construyendo, ¿ya? Y que de a poco uno, ¿no es cierto?, en el estado 5 uno se empieza a adaptar un poco a estas diferencias. En otra etapa uno ya la integra, pero igual las tiene medias minimizadas, sí, no es para tanto, etc. Y en una última etapa uno logra aprovechar esta diferencia y en realidad yo le diría que tiene que ver con no dar, no entramparse en detalles, no entramparse en algunos de estos temas que son diferencias culturales y que no son diferencias de fondo, ¿ya? Sino que tiene que ver más con poder trabajar juntos, lograr un objetivo común y aprovechar tanto las fortalezas que nosotros tenemos como las que tienen ellos, ¿ya? Entonces, ese es un poco el concepto que nosotros fuimos pensando. O sea, cómo entendernos, cómo saber de dónde vienen ellos al final. De dónde viene China, cuál es su historia, ¿ya? Y uno, cuando va estudiando la historia de China, y de alguna manera nosotros lo que hemos hecho es ir transmitiendo muchas cosas a la gente, de la cultura, de las celebraciones, de los valores que tienen, de cómo se relacionan en el trabajo. Hemos hecho presentaciones de cómo es el sistema de seguridad social, qué diferencias tenemos a la forma del día a día, de las familias, etc. Va entendiendo un poco de dónde vienen estas diferencias y se hacen mucho más entendidas, ¿ya? Entonces nosotros pasamos a pensar en un concepto de ser etnorelativo, digamos, de decir, bueno, ellos tienen una manera de hacer las cosas y vienen de otra historia. Y a la vez, acá es muy importante que nosotros también pongamos los límites de nuestra cultura, ¿ya? Es decir, cuando uno de pronto siente que hay una transgresión a un límite cultural, digamos, que uno tiene,
hay que decirlo, oye, acá, mira, acá no hacemos las cosas así, acá esto no es común, ¿ya? Y eso sí que yo les diría una habilidad clave para poder integrar cultura. Integrar cultura no es adaptarse a todo lo que haga China o que ellos se adapten a todo lo que hacemos nosotros, porque no, eso es imposible, ¿ya? Porque venimos de historias distintas, ¿ya? Por lo tanto, acá no es asimilarse, no es igualarse, ¿ya? Es mantener las diferencias y explicarlas, ¿ya? Y que bajo este concepto que somos distintos, pero vamos a trabajar juntos, ir construyendo una cultura de trabajo en común y que se va enriqueciendo al fin y al cabo, porque si yo no me niego a mí mismo y ellos tampoco, me puedo expresar en el trabajo y podemos tener una identidad propia, ¿ya? Nosotros como chilenos o como quienes estén trabajando en Chile y también la gente de China, ¿ya? Entonces eso es un punto relevante. También otra de las experiencias que hemos tenido es tener clases de chino, lo hemos ofrecido a toda la gente, ha participado bastante, y aprender el lenguaje chino, aunque uno cuesta mucho y todo, pero ya entender las bases del lenguaje te da una visión distinta a cómo ellos interpretan la realidad. El idioma chino es un idioma de imágenes, viene de imágenes, ¿ya? Y tiene que ver también con ellos del tema contextual, ¿ya? En China, más que a veces la palabra, el contexto es lo relevante. Entonces vamos viendo aquí qué dimensiones son típicamente, se afectan en el tema cultural, el poder y la responsabilidad, es decir, cómo se maneja el poder, cómo se manejan las responsabilidades, quién la tiene, quién la asume, los procesos de toma de decisiones, aquí les voy a mostrar algunos modelos, el manejo del tiempo, que ya algo hablamos, los patrones de comunicación, cómo se maneja en China este tema, patrones de pensamiento también, de la lógica de analizar un problema, viniendo del mundo colectivo, obviamente tienen patrones de pensamiento diferentes, porque el pensar colectivamente es muy diferente a como uno piensa acá individualmente, ¿ya? Y la expresión emocional, porque muchas veces la gente se queja de que, oye, tal cultura no es muy fría, los latinos somos más expresivos, eso es cierto, pero también pues, la expresión emocional tiene un tinte distinto en cada país. Entonces, estas son algunas de las dimensiones culturales que empezamos a trabajar. Y yo les voy a mostrar ahora un modelo, el cual clasifica a las distintas culturas del mundo en tres, ¿ya? Y un modelo de Richard Lewis, en la cual él plantea que hay tres tipos de cultura, que hay culturas que son reactivas, que en general son más introvertidas, desconfían del exceso de palabras y en consecuencia son más expertas en comunicación no verbal. Las culturas lineales, las primeras están más asimiladas a las culturas orientales. Las culturas lineales, que son las culturas sajonas, que son mucho más rectas, más frontales, ¿ya? Son de hecho, son de cifra, cuando quienes han trabajado en empresas americanas, en empresas europeas, esta es la forma de hacer las cosas, son muy confrontacionales, son muy apegados a la lógica y muy directos. Y las culturas multiactivas somos más los latinos, ¿ya? Somos más energéticos, más impulsivos, más emocionales, podemos hacer estas cosas a la vez, las relaciones humanas son más importantes en el trabajo que en las culturas sajonas, y por lo tanto se generan lazos diferentes, ¿ya? Entonces les voy a dar ahora un detalle, ¿ya? Por color. Vamos a dejar rojas las multiactivas, activas las azul las lineales y amarillas las reactivas. Y veamos algunas diferencias. Acá está en inglés, pero podemos ver algunos puntos. Esta es la cultura clásicamente sajona del mundo más americano, más inglés, noruego, etcétera, más europeo. Que si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, en los canales de comunicación voy a ver las flechas. Usan canales oficiales, o sea, son culturas en que el rumor es mucho más bajo, que la informalidad de la comunicación es más baja. ¿Ya? Rara vez te interrumpen, ¿ya? En general, tú estás en una reunión y a lo más puedes levantar la mano, pero nadie va a empezar a hablar intempestivamente. Te confrontan con hechos, te dicen, oye, lo que tú dijiste no es así, es de esta manera, porque mira lo que sale acá, etc. Son muy puntuales, además, son francos y directos, muy directos para hablar.
la verdad es por sobre la diplomacia, ¿ya? El lenguaje corporal es más limitado, son más distantes, las mujeres saludan de la mano, la expresión emocional es mucho más baja. Por otro lado, las malas órdenes, como dice ahí en una flecha, pueden ser discutidas, es decir, se puede cuestionar la autoridad. No, no le puede decir, oye, al jefe en estas culturas, no le puede decir, oye, pero tú estás equivocado, esto es de esta manera, y no es mal mirado, ¿ya? Hablar es para obtener información, ¿ya? Hablan lo mismo que escuchan más o menos, ¿ya? No es que hablen más o escuchen más o menos, digamos, sino que hay un nivel de equilibrio, ¿ya? Y ahí hay muchas otras variables que están presentes en estas culturas más sajonas, ¿ya? Eso, ¿ya? Hay objetivos individuales, si ustedes se fijan es bien característica de este tipo de cultura, ¿ya? Nosotros no hemos acostumbrado a trabajar un poco con este tipo de culturas por la historia, ¿no? Tenemos una larga historia de trabajo con Estados Unidos, con Europa, por lo tanto esto se nos ha hecho un poco más común, ¿ya? Acá no tenemos, hay impactos culturales, que después los podemos ir viendo, pero no es tan distinto en términos de lo que estamos acostumbrados, sobre todo en el mundo del trabajo. ¿Mm? Admiten los propios errores también, separan la vida personal y los negocios, etc. ¿Ya? Planean, como dice ahí abajo, paso por paso, a largo plazo, largas planificaciones, se ordenan de esa forma. Son orientados a la tarea, etc. ¿Ya? Entonces, acá hay una forma de ver la realidad. Después, acá nos encontramos con nosotros mismos, digamos, con las culturas latinas, ¿ya? Que somos acá los rojos. ¿Qué es lo típico de las culturas latinas? Hablamos más de lo que escuchamos, ¿ya? También interrumpimos las reuniones, uno de repente tiene que hacer callar a la gente, ¿ya? La confrontación no está tan basada en hechos, a veces más emocional, ¿ya? Se producen más eventos emocionales en los trabajos que lo típicamente el mundo sajón, ¿ya? Somos mucho más relajados con el tiempo, ¿ya? No tenemos la puntualidad escasea o es difícil muchas veces de encontrarla. Somos más indirectos, manipulativos, no en ese mal sentido, sino que nos cuesta decir las cosas así tal como hay que decirlas. O sea, uno se da vuelta, la dice más o menos, después sale en la reunión y dice, bueno, no sé si entendieron, y la mitad entendió, la otra mitad no. ¿Se fijan? Entonces, en eso es bastante distinto. Después, todo lo que es la diplomacia, que dice ahí la verdad creativa, a mí me gusta esa palabra porque una vez un australiano me dijo, acá en Chile ustedes encuentran la manera de hacer las cosas, ¿ya? Aunque la autoridad diga que no, tú igual encontráis la forma. Es como esto de que tenemos nosotros el concepto del pillín, del dar la vuelta, eso es muy típico de los latinos, ¿ya? Hay mucho lenguaje corporal, somos súper expresivos con el cuerpo, uno ve a una persona y sabe si está enojada, si no, etc. Como dice ahí, las malas órdenes pueden ser como, uno les da una vuelta, o sea, la puede de alguna manera como saltar, pasar por el lado, un poco evadirla y tratar de hacer la cosa igual. Hablar es para dar una opinión, ¿ya? No es para hablar de hechos, es como decir lo que yo opino, es mucho más en esa línea, ¿ya? Mostramos mucho más emociones, hacemos muchas cosas a la vez, no solo una. En general planeamos, pero como líneas generales, ¿ya? No hacemos un plan, no somos tan buenos para hacer planes con día, hora, con esto, con el resto. Eso no es tan común, no es tan nuestro, ¿ya? Justificamos nuestros errores, ¿ya? También hay mucho de eso, ¿no? Cuando uno le dice a alguien, oye, te equivocaste en esto, bueno, dicen, pero ¿por qué? Y yo no fui, etcétera, ¿ya? Y el negocio y lo social, o sea, la vida laboral y social está mucho más mezclada, ¿ya? Que en los sajones. En cultura sajona, no sé, tú vas y te tomas una cerveza, te puedes hasta quedar curado y al otro día todo sigue como si nada, ¿ya? Acá se generan lazos muchas veces mucho más fuertes después del trabajo, tanto del happy hour, que en algún momento se hizo muy común, etc. Entonces, si uno se fija, este otro mundo para trabajar.
¿ya? Y por último, vamos al mundo oriental, donde nos caería China. Escuchan más que opinan, ¿ya? Entonces, a nosotros nos ha pasado poder estar en reuniones y se hace una presentación y no hay comentarios, no hay preguntas, y eso llegan después, ¿no? No un día después, me pueden llegar 2 semanas después, 3 semanas después. Y ahí se empiezan a mezclar las cosas, ¿ya? Porque uno, claro, la interpretación nuevamente, oye, no me están escuchando, no me pescaron, no tengo idea de lo que opinan, es que no vienen a eso. Ellos no quieren opinar en una reunión, no lo tienen en la cultura, no es lo que no se les ocurre opinar en una reunión necesariamente, ¿ya? Nunca interrumpen, ¿ya? Siempre van a escuchar mucho primero, ¿ya? Usan sus redes, muy importante en China las redes, por lo mismo que estamos hablando, el colectivismo, ¿ya? Entonces ellos usan las redes, nunca confrontan. En China el tema, hay un concepto que es el lose face, el perder cara, y esto tiene que ver con dejar mal a alguien frente a otro, es muy mal visto, ¿ya? Por lo tanto, eso explica de que nunca te van a confrontar en público, ¿ya? Sin privado. La agenda, como dice ahí, es circular. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo. O sea, las cosas se pueden revisar. Muchas veces en China la gente te dice, nosotros en China firmamos un contrato y ahí lo empezamos a negociar de nuevo, ¿ya? No dan las cosas por cerradas una sola vez, ¿ya? Algo que se cerró lo pueden abrir de nuevo. ¿Por qué? Porque acá el tema del contexto de nuevo es relevante, porque puede haber cambiado el contexto, porque pueden haber otras variables de nuevo, y ahí uno ve lo colectivo, el integrar más variables que ser tan estricto y tan, digamos, acotado en analizar los problemas. Más que una lógica lineal, acá hay una lógica circular, ¿no? De tiempo y gente. ¿No? Son mucho más indirectos. La diplomacia antes que la verdad, ya, de todas maneras, por lo mismo, ya. El lenguaje corporal es mucho menos evidente, ¿ya? Una orden es una orden, o sea, en general, acá nuestra experiencia ha sido, a ver, ¿cómo les diría yo? Ha sido flexible en qué sentido, en que de repente cuando llegan ciertos lineamientos, nos preguntan, oye, ¿cómo lo ven acá en esta cultura? Nosotros venimos de otra parte, ¿cómo lo ven ustedes? Y ahí, claro, uno encuentra algunas, obviamente uno le puede decir, mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pero ellos siempre hay un límite, ¿ya? De lo que, hasta dónde pueden llegar a ser flexibles o no, ¿ya? En general, la forma de trabajar de ellos es mucho menos drástica en el sentido de decir, oye, no, vamos a llegar y vamos a cambiar todo de aquí a mañana y cambiamos todo el equipo ejecutivo y llegamos. No, acá yo te diría que la entrada de China a nuestra empresa fue como si tú estuvieras en el mar y sube la marea lentamente, ¿ya? Todo fue a poco, todo fue de una persona, fue otra, mucho escucha de nuevo, muchas visitas sin saber un poco, entender nosotros siempre el contexto, pero ha sido un proceso muy gradual y lento, ¿ya? Y eso es cultural también. El speech es para lograr la armonía, para lograr, en el fondo, que cada uno ocupe el lugar que tiene que ocupar, ¿ya? En ese sentido, de nuevo, en el lenguaje está el respeto por la estructura, ¿ya? Eso. Lo que sí, y ahí hay algo parecido, digamos, lo social y el trabajo se mezclan, ¿ya? En China es muy importante la relación primero, y ahí es uno de los conceptos que después les quiero ir explicando, ¿ya? Así que cuando uno ve esto, uno dice, bueno, ¿en qué somos iguales? ¿Ah? Yo creo que somos iguales en lo que está a la base, que somos finalmente personas que tenemos cierta forma de querer llevar a cabo nuestras vidas, pero en la práctica, si ustedes leen todos estos casilleros, hay muchas diferencias, y en el mundo laboral se manifiesta, ¿ya? Se fijan, el respeto, por ejemplo, por la gente de edad, por la experiencia, por la sabiduría, es mucho más fuerte en China que en Chile y que en los países sajones, ¿ya?
ahí dicen, prefieren soluciones graduales. ¿Se fijan en lo que yo les decía? No van a ir a cambiarte un proceso de un día para otro, ni a cortar algo. Eso se va a demorar. Puede que finalmente te lo digan, pero en el intermedio hay un proceso muy gradual de ir cambiando las cosas, ¿ya? Y por eso, cuando uno quiere entender la lógica de China, tiene que entender la lógica del tiempo, la lógica de las relaciones, que son muy importantes, porque eso te condiciona muchas de estas cosas. El cómo yo entiendo una relación y cómo yo entiendo el tiempo. Y acá yo les voy mostrando algunas imágenes. Primero, comentarles que estas imágenes son de Yang Liu, que está ahí, lo escribí abajito, que es china, claramente, que es una ilustradora que ha escrito varios libros, escrito entre comillas, porque son en el fondo imágenes, pero uno de sus libros más importantes es Cómo Oriente y Occidente son distintos, ¿ya? Y yo aquí puse primero dos conceptos que son la base del comportamiento, creo yo, de los chinos. Uno, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, que dice el guanxi. El guanxi para China es la creación de una relación, ¿ya? Para ellos tener guanxi es como tener un activo, es como tener un guanxi, alguien que tiene buenas relaciones, que crea cercanía. Eso, si ustedes se fijan en China, es primero el negocio, ¿ya? Si ustedes se fijan en el azul, y es muy típico en países sajones, primero el negocio. Nosotros venimos acá a trabajar, no importa que no te conozca, pero podemos hacer el negocio igual. En China, lo primero es la relación, ¿ya? Conocerse. Se pueden compartir incluso información de la familia, en eso no hay problema, ¿ya? Todo lo contrario, en la manera que tú generas cercanía, vas a ir generando la posibilidad de hacer negocio, ¿ya? Y el otro concepto que está ahí es que yo lo he mencionado harto, el tema de lo colectivo versus lo individual, ¿ya? En nuestra cultura, la individualidad es lo que pesa por sobre la comunidad, ¿ya? En general, muchos de nuestros sistemas están armados sobre la base de la competencia individual, ¿ya? En China no es así. En China la comunidad es más relevante, ¿ya? Por lo tanto, eso se refleja en la manera en que organizan su trabajo. Así que eso les quería un poco mostrar de estos dibujos. Y acá hay otras cosas. Fíjense la cola, una cola en un país sajón, una cola en China. Esto es muy relevante. Miren cómo dice la de arriba a la derecha, cómo se manejan los problemas. Acá en Occidente nosotros creemos que lo mejor es ir derecho a confrontar, ir sobre el problema, ¿ya? Para conflicto, ir derecho, ir y plantearlo. Oye, esto es lo que nosotros. En China, ese paso que está ahí, que se ve que pasa por el lado del círculo, no es que lo eviten, pero no necesariamente lo confrontan. Eso es lo que les quiero decir. Esperan. Oye, a ver si se dan situaciones en que se puede ir mejorando, la piensan, se puede meter otra persona, y de repente van viendo cómo en el colectivo se va solucionando el problema, ¿ya? Es lo que sí en China la autoridad, como uno ve abajo, es mucho más autoridad que en un país sajón. Ya nosotros estamos como en el medio, creo yo, ¿ya? Porque, de nuevamente, la autoridad representa la voz de la estructura, representa la voz del colectivo, ¿ya? La voz del todo. Ese es el concepto, no porque sea una cosa de personal, ¿ya? Las opiniones, nosotros somos mucho más, buscamos ser más confrontacionales, más directos. En China, en general, como ven ahí, hay más vueltas, hay más contexto, y después viene la opinión, el networking, como se ve, ya también, se fijan, es mucho más intenso, es mucho más, acá son mucho menos, para ellos el networking es mucho más importante que para nosotros. Después, bueno, las calles los domingos, yo no he estado muchas veces, he estado un par de veces en China, pero claramente la gente sale más a la calle, acá muchas veces los fines de semana hay menos gente en la calle, allá hay más. Esto ya lo vimos, el tiempo, ¿ya? Fíjense el manejo del tiempo, claro, acá lo que buscamos es la puntualidad, ¿ya? Allá es mucho más relativo. Y lo otro es que acá los procesos se buscan de darle un principio a un fin, darle una especie de continuidad.
ya en el tiempo, de que partí en el pasado y voy al futuro. Para ellos pueden revisar un tema una vez, pueden revisarlo otra vez. No tienen este concepto nuestro, etcétera. Voy a ir ahora a esto, ¿ya? Y acá, bueno, hay ciertas características de la estructura, ¿ya? Las estructuras en Latinoamérica son de esta manera. En jefe, es una relación bien de jefe subordinado. En Australia, si ustedes se fijan acá, el líder, que es la bolita de arriba, es un poquito más grande que el otro, pero en general el liderazgo entendido como un proceso en que hay un rol, no es que el líder sea más inteligente, ni mejor persona, no, el líder está ejerciendo un rol, y por lo tanto ese rol yo lo puedo cuestionar, y el día de mañana me va a tocar a mí ejercer el rol, ¿ya? En ese sentido, es mucho más horizontal la relación con la jefatura. Y en China es la ley del consenso, ¿ya? Es decir, si ustedes se fijan, arriba está la autoridad, estos 4 círculos, pero son 4, y abajo la forma en que toman decisiones y manejan la información es circular, es decir, un ejemplo, yo les puedo mandar algo a los chinos, ¿no es cierto? Un tema de recursos humanos que veo. Y seguramente él antes de darme una respuesta lo va a preguntar a sus colegas, va a involucrar a otras áreas, de repente va a volver a mí con algunas preguntas después de 2 semanas, después va a pasar 2 semanas más en consensuarlo con sus compañeros de trabajo. Es decir, la regla del consenso. Es decir, la decisión, más que una decisión personal, es una decisión que se toma en la base de la participación de muchas personas en un proceso, ¿ya? Y eso hace que también a veces uno no lo entienda. Dice, ¿pero por qué? Y de repente te escribe otra persona, tú le mandaste, no sé, por el correo la primera bolita negra y te responden 3 de abajo, que no sabe uno no sabe que no, pero te preguntan, y te preguntan por un lado y te lo preguntan por el otro, y dice, pero uno que dice, ¡qué desorden! Pero es que no es desorden. Es una forma de hacerlo distinto, de nuevo, ¿ya? Que han sido eficientes, o sea, eso es lo otro. Uno dice, pero es más eficiente nuestro sistema, no sé, pues si China hoy día es una potencia mundial, entonces es cuestionable, ¿no? Y ahí un poco uno ve cómo funciona una organización completa. Ahí está el autor, y ustedes se fijan cómo están estructurados en ese sentido. Entonces, eso es un poco lo que yo les quería comentar. Hay más dibujos, hay uno que esto de que nosotros somos más expresivos en mostrar las emociones, ¿ya? Eso, y contarles muy brevemente qué hemos hecho para integrarnos, cómo uno se integra dedicándole tiempo, ¿ya? Eso es vital. Y ojalá, y la pandemia nos lo permita, cara a cara, cuerpo a cuerpo, no por pantalla, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? Muchas charlas sobre cultura china, diferentes aspectos de la vida china, el trabajo, la geografía, la división de gobernanza del país, qué significa Taiwán para ellos, etcétera. O sea, la verdad que hemos hecho un ciclo ya de varios años de charla una al mes, en la cual hemos invitado a distintas personas, chilenos que han vivido en China, chinos que no han hecho charlas, etcétera. Hemos también celebrado muchas fechas importantes y hemos aprovechado esas fechas, y está mal escrito, hemos aprovechado esas fechas para entender también qué celebran, el Año Nuevo, porque el Año Nuevo lunar que tienen en febrero, bueno, ahora se celebró el día del nacimiento del país de China, digamos, de lo que es China hoy día. Hemos hecho ciclos de cine chino, talleres de integración cultural en que nos hemos dicho, a ver, ¿qué opinan ustedes de los chilenos? Esto en un contexto bien relajado, no muy serio. ¿Y nosotros qué opinan de ellos? Y la verdad que fue bien entretenido, fue muy bueno para la confianza, porque hubo harta risa, fue bien simpático, la verdad. Hemos compartido experiencias de comida, de té, varias veces, hemos hecho presentaciones en nuestras comunidades también, y como les decía, hemos tenido clases de chino, hemos también implementado un programa de estudio con la obtención de un diplomado, etc. Así que, no sé, eso es más o menos lo que yo tenía preparado. Por acá nuevamente, si ustedes se fijan, va lo mismo, el rol del individuo es mucho menor
el rol del colectivo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para entender la cultura de China. Eso, así que no sé si, Carolina, abrimos la posibilidad de consultas, preguntas. Me parece fantástico. Tenemos algunas preguntitas. Primero quería comentarte, Juan Pablo, que me encantó la manera en que tú pusiste en imágenes y en la práctica lo que tantas personas hemos vivido con respecto al intercambio cultural en este caso entre los chilenos y los chinos. Los que estamos con muchas alianzas y mucha cercanía a la comunidad china, hemos vivido mucho lo que tú dijiste. Entonces, como que la manera en que tú lo planteaste lo encuentro primero súper interesante a través de estas gráficas de la pintora china, lo encontré interesantísimo. Así que si nos pudieras dejar ahí por interno el dato, sería súper Sí, bueno, porque de verdad sí. lo encontré muy, muy, muy interesante. Así es que agradecerte porque de verdad que es como un aterrizado de lo que mucha gente efectivamente ha vivido. Y dentro de eso hay algunas preguntitas con respecto al tema como más cercano. Mira, aquí hay una persona que pregunta, ¿a quién crees que le ha costado más esta adaptación cultural? ¿A los chinos o a los chilenos? Eh, yo creo, bueno, que depende del contexto. Yo creo que en este caso un poco más a nosotros, porque somos como ellos son un poco los dueños, digamos, o sea, pero sí han hecho un esfuerzo grande. O sea, yo noto que lo que nosotros hacemos acá es filtrar un poco el proceso. O sea, de repente ellos te dicen, oye, mira, queremos hacer esto, pero nosotros entendemos que acá parece que es distinto, ¿cómo lo hacemos? Han hecho ese esfuerzo, ¿ya? En la mayoría de las cosas, ¿ya? En la mayoría de las cosas. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo de los dos lados, pero claro, de repente, claro, el contacto directo es difícil determinar a quién le ha costado más. Quizás, claro, porque ellos vienen con un poco con el mandato, obviamente, de hacer un negocio acá, de hacer una empresa, y ya tienen que, entre comillas, mandar, ¿no es cierto? Poner normas, está bien, hay cosas que tenemos que cumplir. Pero también yo veo a la gente que fue de China, que vivió acá en Chile 2, 3 años, que le saco el sombrero. O sea, está en un país que no habla el idioma, que no te gusta, no sé, no comen mucho pan. Yo digo esas cosas, no comen pan. El queso no les gusta. Entonces, realmente, claro, yo una vez invité a un chino al dominó y fue un desastre. Eh, pero sí, después le invité a un lugar, a una comida peruana, y ahí como que, pum, por el arroz, la cosa enganchó más fácil. Pero para los dos lados, yo me imagino, es como un chileno ir a vivir a China, un chino ir acá también debe ser complejo. Complejo, sí. Mira, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué tema cultural chino crees que deberíamos adoptar los chilenos como costumbre? Mm. Eh, Mira, esto no es blanco y negro, pero sí creo que un poco de colectivismo nos hace falta, ¿ya? Eh, a mí me gusta como, no sé, a mí, por ejemplo, el tema de la vejez en China, por ley, las familias se tienen que hacer cargo de los abuelos. O sea, un hijo no puede dejar al abuelo botado. Y uno, claro, uno dice por ley, pero hay algo detrás de eso. De esta vivencia, esta familia más extendida, de más apoyo en ese sentido. Y eso lo encuentro interesante de ir asimilando algunos temas. Uno nota que en lo colectivo hay más apoyo entre ellos. Hay cosas que llaman la atención, porque el despido allá es muy poco común, ya como hay mucho de reubicar gente, de moverla, bueno, el Estado el que emplea la mitad de la gente, eh, pero ahí hay algo también que hay un valor al aporte. O sea, hay un reconocimiento al valor de cada persona cuando aporta a la organización, ¿no? No sé cómo decirlo, pero no hay un abandono a la persona. Esa es la palabra porque de nuevo es parte de tu colectivo, es parte de tu comunidad, no lo podéis dejar. Se fijan que eso acá no existe, no lo tenemos aquí, ellos ya lo tienen de nace, no sé. ¿Ya? Entonces hay cosas que son muy positivas.
Es verdad. Mira, acá, bueno, Carolina dice, no tengo preguntas, pero sí felicitaciones, una de las presentaciones más claras que he tenido en relación a las similitudes o diferencias de ambas culturas. Así que grande Juan Ah, qué Pablo. bueno, gracias. Aquí también, bueno, nuestra directora, felices de esta charla, tremendo aporte para todos los chilenos que queremos entender más China, así es que súper bien. Y aquí Jimena hace una pregunta también, ¿cómo hacer acogedora la estadía de chinos en Chile en tu experiencia? Em, Mira, ahí yo ahí creo que es como en general uno tiene que acoger a un extranjero, es decir, em, primero hay una parte práctica, digamos, o sea, escucha, si viene alguien de China, facilitarle todo lo que sea la primera inserción práctica en el mundo, digamos, o sea, escucha, cómo ir a comprar a un supermercado, cuánto valen las cosas, cuáles son los códigos culturales, digamos, que aplican acá, se puede caminar en la calle, a qué hora no. Entonces, la parte práctica hay que ayudarles harto, y obviamente algunas nociones de español al inicio para que puedan manejarse. Eh, y después, escucha, la verdad que es como cualquier persona, pues, o sea, integrarlo en los almuerzos, invitarlos en lo posible, si se puede. eh, Eso, o sea, como considerarlo y como cualquier extranjero hay que tener consideraciones especiales en el minuto de integrarlo a la organización. Pero yo diría eso, que es como pucha, la verdad que es igual que cualquier persona, ¿no? Esto mismo que yo te dije, o sea, pucha, la segunda vez no lo lleva el dominó, obvio, porque pidió además un pan con huevo, con jamón, que nadie lo pide, entonces yo decía, esto está mal, porque yo veía churrasco, ellos pican la carne, me acuerdo de una vez invita a un chino a comer carne y lo pican primero y la echan arriba de la roya y se la comió, entonces ¿cachai? Que es como, es lo mínimo, es todo distinto. ¿Mm? Entonces, eso Es hay que verdad. ayudarlo un poco de repente, tenerles comida que les puedan ser entretenidas. La comida china de acá, si bien es nada que ver con la ya, les gusta harto, fíjate, yo los vi acá felices, sí, De lo más eso es cercano, como, sí, como intermedio, sí, sí, claro. sí. Sí. Toman igual que uno, les gusta ir a tomarse su cerveza, su vino, eso también se entretienen ahí. Y son, en lo social son más parecidos, encuentro yo, a los latinos que los europeos, que los sajones, fíjate. Mira, Sí, son más de piel, de repente, sí, cuando tú te haces amigos, son bien leales, ¿no? Muy leales. exactamente. Mira, aquí Jimena dice que se refería a un tema como de construir un colectivo afectivo, considerando que los chilenos somos afectivos, en relación a la pregunta anterior, Sí, de crearlo de no, la sí, manera más afectiva, digamos. sí, 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 bueno, hay que, un poco también cada persona es distinta, irlo acercando en la medida también que ellos se sientan cómodos. Ahora, lo que yo he visto es que ellos acá tienen una comunidad de ellos también, ¿no? Ellos se reúnen, tienen grupos, tienen relaciones muchas veces con la embajada directamente, igual que en China, digamos, se apoyan harto, tienen un grupo muy importante de social también, ¿ah? Acá. Sí, eso es verdad, tiene una comunidad china muy grande. Sí, sí. Mira, aquí Jimena también está preguntando, ¿qué le regalas a un chino en Navidad? Pese a que no es una fiesta tradicional de ellos, pero es importante para nosotros, ellos estando acá, ¿qué se les regala? No, vino, por ejemplo, les gusta, chocolate. No, yo diría que yo creo que agradecen también el acto de que tú los consideres, de sentirse, digamos, reconocidos por esa instancia, quizás es bonito también. Ese tipo de cosas hemos regalado, bueno, cuando se fueron de Chile le regalamos libros, digamos, con todas las imágenes, le hacíamos despedidas, no, igual que cualquier persona, digamos. ¿Mm? La cereza es un buen tip para Sí, los chinos también, sí, le encantan, sí, sí, ahora están en eso ahora, justo, sí, me sí, imagino. Bueno, sí. aquí Luis también nos dice, excelente presentación de la cultura china. Y Rodrigo, o sea, perdón, Juan Pablo, considerando la hora, creo que deberíamos dar por finalizada la sesión. Quería de Vale. verdad agradecerte en el alma, porque tal como te lo dije, tal como lo han dicho toda la gente que lo ha comentado, es algo súper práctico lo que visualizaste mucho lo que la gente vivió. Entonces, Mm, de verdad que entretenido como lo planteaste.
insisto, te vamos a pedir el dato de la ilustradora china. Sí, sí. Buenísimo. 1.000.000 de gracias, de verdad, Juan Pablo, por estar hoy día con nosotros, por transmitirnos toda la experiencia que han vivido ustedes de todo este intercambio cultural y adaptación. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy día en esta sesión de nuestra Semana de la Cultura China. Esperamos, Juan Pablo, poder tenerlos prontamente, nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, a los que nos están acompañando, contarles y recordarles que mañana tenemos una nueva sesión dentro de la Semana de la Cultura China con Mario Ignacio Ortaza, cónsul de Chile en Nueva York, con China ante el desafío de liderar. Así es que gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo Muchas grande. gracias, Carolina. Gracias por Chao, chao. acompañarnos. Muchas gracias. Zaijian.